Hola chiquillos, este va a ser un intento de explicación de la materia de química, para ver si digamos, si se pueden ayudar de acá. Bueno, básicamente, como les había dicho, esto más que nada es como de leer y aprenderse todo, porque de igual no puedo explicar como que mucho, pero igual para ver si lo que al menos saben hasta ahorita va bien. Espero que este video no se haga muy largo, entonces, ajá. Bueno, empezamos con los enlaces químicos, los tipos de enlace. Tenemos dos tipos de enlace. Tenemos los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Entonces, ¿cómo identificamos cuándo es un enlace iónico? Fácil, cuando hay una unión de un metal más un no metal. Si vemos esto, ya es un enlace iónico. Por ejemplo, si tenemos potasio y bromo. Esto ya es un enlace iónico, ¿verdad? Un metal y un no metal. Covalentes. Tenemos dos tipos de covalentes. Tenemos el covalente polar y el covalente no polar. Ahora, como podemos ver, los iónicos era la unión, por así decirlo, de un metal y un no metal. El covalente va a ser la unión entre no metales, o sea, un no metal más un no metal, ¿verdad? Ahora, tenemos dos tipos, el no polar y el polar. El más fácil, por así decirlo, vendría siendo el no polar. El no polar vendría representándose con un elemento nada más. Cuando vemos un elemento, ya sea así o ya sea con un 3 o un 4 por acá, es el mismo elemento. Entonces, ahí es donde sería no polar, ¿verdad? Es importante que sea no metal. En este caso, la unión sería de cloro más cloro. Entonces tenemos el mismo elemento y ambos no metales. Entonces básicamente, bueno, no sé por qué borré eso. Entonces básicamente sería eso, ¿verdad? El polar ya sí es un toquecito diferente, pero igualmente es bastante fácil. Sigue siendo no metal, por ejemplo, hidrógeno y carbono, pero ya serían dos elementos diferentes. Como ven, el no polar era del mismo elemento. Acá son dos elementos diferentes, hidrógeno más carbono. O también puede ser, por ejemplo, el H2O, que vendría siendo hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? No importa tanto el numerito que tenga acá abajo, lo que importa es si es metal o no metal, para saber si es iónico o covalente. Y además, si son dos elementos diferentes o un elemento igual, por así decirlo. Entonces espero que esto haya quedado más o menos claro porque esto sí es un poco confuso. Pero ajá. Ok. Otra cosa que tenemos vendrían siendo, bueno, si lo vemos con la materia, acá básicamente lo que nos dice el enlace iónico, esto tiene carga de electronegatividad. La verdad no estoy 100% seguro qué es eso, entonces ahí es cierto que no les puedo ayudar mucho. Acá ya explica lo que son los enlaces covalentes, covalente no polar y covalente polar. Traen algunos ejemplos. Acá está la electronegatividad. Y luego tenemos esto. Tenemos los enlaces simples, los enlaces dobles y los enlaces triples. Esto es demasiado sencillo. Un enlace simple es lo que tiene una rayita en medio. Un enlace doble, el que tiene dos rayitas en medio. Y un enlace triple, el que tiene tres rayitas en medio. Básicamente eso es todo. Entonces, el simple está separado, por así decirlo, el elemento. Acá tenemos dos elementos. Está separado por una rayita. Los dobles por dos rayitas y los triples por tres rayitas. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora tenemos los orbitales moleculares que van de la mano con los tipos de enlace. Tendríamos el sigma y el pi. Esto es bastante sencillo. Vean, por ejemplo, vamos a agarrar esto. Este amigo de acá, el del centro, es un enlace simple, ¿cierto? Además, es considerado como un sigma. Él es un sigma, como pueden ver acá. ¿Qué pasa cuando tenemos un enlace doble? Por ejemplo, acá. Muy sencillo también.
Esto es un enlace doble. Y el primero, solamente el primero, va a ser sigma. Mientras que el segundo va a ser pi. Y pasa exactamente lo mismo con este enlace triple. Cuando tenemos un enlace triple, 1, 2, 3, el primero va a ser sigma, el segundo y el tercero, o sea, estos dos, van a ser pi. Esto a mí me sirve para después como que sacar toda una tablita, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Entonces, sigma generalmente en los enlaces va a haber uno, como pueden ver acá, el primero de todos. Si solamente hay uno, pues va a ser el único. Y si son de más de uno, siempre va a ser solamente el primero. Y los pis van a ser los que sobren, por así decirlo. Entonces, ajá, ahí tendríamos se me olvidó cómo se llama, los orbitales moleculares, que básicamente sería eso. Acá también lo explica. En todos los enlaces dobles hay un sigma y un pi. Sigma es el de arriba, pi es el de abajo. Y en los enlaces triples hay un sigma y dos pi. Sigma es el de arriba, pi es los de abajo. Luego tenemos la estructura de Lewis para compuestos. Que básicamente esto. em, bueno, antes de pasar a esto, voy a hacer como tipo una semipráctica, por así decirlo. De sacar todos los amigos. Entonces, por ejemplo, voy a poner este ejemplo a continuación. Ajá, 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 ajá. Ponemos un H, acá ponemos otra H y acá ponemos otra H. Entonces, si tenemos esto acá, esto se ve muy grande y muy complejo, pero realmente no es la gran cosa. Tenemos simples, dobles, triples, tenemos sigmas y tenemos pis, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar cuáles enlaces son simples. Para eso, los que tienen una rayita nada más. Uno, 2, 3, 4, 5, este es doble, 6, 7, este es triple, 8. Entonces, en total, enlaces simples hay 8. Dobles, si los vemos acá, solamente hay uno. Entonces, dobles, solamente hay uno. Y triples también, solamente hay uno, que es este de acá. Entonces, triples también solamente hay uno. Sigmas. Sigmas generalmente vamos a agarrar el número que tienen los enlaces simples, o sea, en este caso 8. Además, tenemos que revisar si hay enlaces dobles y triples para agarrar el primero. Entonces, en el caso de los sigmas, agarramos todos los que están en amarillo, que serían los simples, más este amigo de acá, bueno, no sé nada, más este amigo de acá, tampoco sé nada, más este amigo de acá y este amigo de acá, ¿verdad? Que son los primeros. Entonces, 8 más 2 serían 10. Entonces, en total hay 10 sigmas. Y pis vendrían siendo los que sobran, que serían este amigo de acá y estos dos amigos de acá. Entonces, pis en total hay 3. Y básicamente así se saca como en una cosita de estas. No es la gran cosa, espero que se hayan entendido porque siento que me hice un desmadre, pero bueno. Ajá. Ahora, continuemos ya con las estructuras de Lewis para compuestos. Lo bueno es que no vamos a tener que, bueno, no van a tener que dibujar nada, o sea, esto ustedes no lo van a tener que dibujar, pero sí lo tienen que saber leer. Entonces, dice que tenemos que determinar la cantidad de electrones de valencia totales que tenga cada elemento, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto se los voy a explicar de la siguiente manera, porque acá está hecho un desmadre. Ajá. Ok, denme un momento para buscar un ejemplo así bien bonito. Por ejemplo, si a mí me dan fósforo 1 y cloro 3, si me dan esto, tengo que hacer lo siguiente.
Ok, los acomodo separados, ¿verdad? Fósforo acá, cloro acá. Y le pongo el numerito que ellos tienen a la par. En este caso, fósforo tiene un 1 y cloro tiene un 3. Sepamos que si el elemento viene vacío, o sea, si fósforo viene así, que es lo más probable, acá hay un 1, ¿verdad? Generalmente el 1 no se pone, entonces por aquello para que tengan eso en cuenta. Ok, y luego se multiplica por los electrones de valencia que tenga el elemento. ¿A qué me refiero yo con esto? Es sencillo. Se me olvidó agarrar una tabla. Pero bueno, no. Creo que por acá había una. Em, Mentira, creo que estamos arriba, ¿verdad? Ajá. Acá está, esta tabla. Para esto, mejor lo copio. Tenemos que saber que. Bueno, ahí. No quería que se pegara acá, pero bueno. Tenemos que saber que esta, esta de acá vendría siendo la fila 1. Esta de acá vendría siendo la fila 2. Para la electronegatividad, borramos todos estos. Los del centro no existen. Ellos no existen para la electronegatividad, ¿verdad? Bueno, los electrones de valencia, mejor dicho, porque esto mismo es la electronegatividad. Los electrones de valencia. Ellos no existen. Entonces brincaríamos hasta acá. Sería la línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, línea 7 y línea 8. Entonces, básicamente tenemos que ubicar el elemento en alguna de estas líneas y el numerito que sea va a ser la electronegatividad que tenga. Entonces, fósforo. Fósforo está acá. Entonces, ¿en qué línea está? En la 5. Por ende, va a tener 5 electrones. Y cloro. Cloro en este caso está acá. ¿En qué línea está? En la 7. Entonces se va a multiplicar por 7 electrones que tiene. Entonces, 1 por 5, en total tendría 5 electrones, ¿verdad? Y 3 por 7 vendría siendo 21. Tendría 21 electrones. Luego que ya hicimos la respectiva multiplicación, tenemos que sumarlos, ¿verdad? Sumarlos a ellos dos. Entonces, voy a borrar ya esta tablita. Ajá, ajá. Entonces, 5 más 21 serían 26 electrones, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, bueno, aquí ya sería dibujar la estructura de Lewis, ¿verdad? Que se dibujaría algo así. Digamos, ok, eso se los voy a explicar así. El primer número, bueno, el primer elemento que va es el que tiene menos. Como ven, fósforo solamente hay uno. Entonces, como solamente hay uno, él va en el centro. Luego, cloros hay tres. Entonces, los cloros se colocan alrededor del fósforo. Pero el fósforo siempre va en el centro. Bueno, no siempre, sino que en este caso va en el centro porque es el más pequeño, ¿verdad? Y ya acá se colocarían las X. Esto no se los voy a explicar así como súper bien porque no lo tienen que dibujar. Pero igual, ustedes tienen que saber lo siguiente. Si a mí me dan las X, acá y acá, ajá, bueno, acá todas se rellenan, excepto las de abajo. Ajá. Entonces, si a mí me dan esto, yo tengo que aprender a leer esto. Bueno, que la verdad no sé si les pueden dar esto, la verdad no creo. Pero bueno, acá yo tengo que contar. Bueno, no es que sería una estupidez porque tengo que contar los. Ah, bueno, no, digamos, si me dan esto, solamente tengo que saber que, digamos, esto sería fósforo de primero porque está en el centro, cloro 3 porque hay uno 2 3 cloros. Entonces, básicamente de ahí, así quedaría. Así es una manera que yo sé cómo lo puedo acomodar. Acabo de gastar mucho tiempo poniendo X que no iba a necesitar, pero bueno, la vida es una. Entonces, básicamente se coloca así. Si ustedes ven esto, ustedes dicen, ok, el que está en el centro va de primero. Entonces acá, si hay dos elementos de primero, por ejemplo, si estuviera P, Cl, y acá una H, sepamos que hidrógeno siempre va a ir de último. Entonces por aquello. Y ellos dos, no importa cómo los acomodemos, ya puede ser P cloro, bueno, PCl o CLP. Digamos, la verdad no importa mucho. Pero ajá.
Entonces ahí estaría el primer punto. Este análisis pensé que iba a ser más productivo, pero en él. Entonces, bueno, básicamente de eso se trata la electronegatividad. Ahora, hay un detallito muy importante. Bastante importante, diría yo. Acá arriba, ok, tengamos en cuenta que este amigo de acá es un subíndice. Un subíndice, o sea que él está abajo, ¿verdad? Pero los elementos o los compuestos estos más pueden tener índices. ¿A qué me refiero con índices? Un numerito arriba. Acá también puede tener un 3. Ahora, ¿qué pasa si por así decirlo, está potenciado a un número? Sencillo. Ok, en ese caso tenemos que hacer todo igual, pero acá al final tenemos que agregar un pasito. Vamos a ver el símbolo de este elemento. Este 3 está en positivo. Entonces, si está en positivo, va a restar. Si está en negativo, va a sumar. Entonces, aquí va a restar. Nos venimos aquí al total y le restamos el número que diga acá. En este caso sería 3. Entonces, cuando el elemento está así, nosotros en este caso tendríamos que restarle 3. Si el elemento estuviera negativo, o sea, si en vez de 3 fuera menos 3, acá se le sumaría 3. Entonces básicamente es eso, cuando tenemos el índice, ¿verdad? El subíndice lo único que nos dice es acá el numerito para multiplicarlo, ¿verdad? Cuando tenemos el de arriba, se hace esto. No siempre se va a hacer, ¿verdad? Porque de ahí, obvio. Entonces nada más si lo tenemos acá, ¿verdad? Igual para identificarlo, como les dije antes con la tablita, bueno, por eso voy a regresar todo. Como les dije antes con la tablita, acá, generalmente este tipo de amigos va a ir envuelto como en paréntesis cuadrados. Y acá va a tener un número. Si viene así, sepan que ustedes tienen que hacer lo mismo. P, cloro, hay 3 cloros, 3, pero además tienen que agregar el número que está acá arriba. Entonces en este caso sería menos 3. Entonces ven, si les aparece algo así, sepan que es porque esto y los paréntesis indican que es un índice. Y si no les aparece nada, pues es que no tiene índice, nada más tiene subíndice, que en este caso sería 3 porque hay 3 cloros. Entonces, espero que hayan entendido, ¿verdad? Y ahí terminaríamos al menos con esta parte. Luego de eso vendría lo que es, vendría siendo lo que es ya todo el desmadre grande. Que esto sí era lo que se tenían que aprender básicamente leyendo, ¿verdad? Entonces acá entramos ya en lo que son... Ok, compuestos químicos es bastante sencillo. Sepamos que tenemos compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Cuando hablamos de binarios, hablamos de dos elementos. Como pueden ver acá, H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Son dos elementos binario. Co, que vendría siendo carbono y oxígeno. Dos elementos binario. Este, acá que está sodio y cloro. Dos elementos binario. Ternarios, en vez de tener dos, pues tienen tres, ¿verdad? Cloro, sodio, oxígeno y hidrógeno. Tiene 3. Acá potasio, azufre y oxígeno. Tiene 3. Y cuaternarios son los que tienen 4. Sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. 4. ¿Verdad? Entonces básicamente eso es como todo. No es la gran cosa. Luego tenemos nomenclaturas de compuestos. Y tenemos sistemas para esa vara. Entonces tenemos el sistema estequiométrico, el cual básicamente lo que nos dice son los prefijos, que el prefijo es lo que va antes de la palabra, ¿verdad? Como mono si es 1, di si es 2, tri si es 3, tetra si es 4, penta si es 5, hexa si es 6, hepta, octa, nona y deca, ¿verdad? Entonces eso es como los prefijos, lo que va antes de la palabrita. Y tenemos el sistema stock. Básicamente se utiliza para dar el nombre al compuesto que termina en los elementos. Ajá, ajá, ajá. Básicamente, se utiliza el D en el medio. Va como un óxido D, por ejemplo. Y luego tenemos los números de oxidación. Los números de oxidación, básicamente, van a estar abajito en la tabla. Bueno, abajito no, en el final del examen, posiblemente, dijo la profe.
Como pueden ver, acá tenemos el nombre, el símbolo y el número de oxidación de los elementos. Entonces, nombre litio, símbolo Li, y el número de oxidación va a ser +1. Vean que hay elementos que tienen más de un número. Por ejemplo, este tiene +1 y este tiene +2. Generalmente cuando eso pasa, el mismo problema le va a especificar a usted cuál número tiene que usar. Y ahí es donde tenemos que utilizar los paréntesis y poner el número romano. Pero en eso voy a indagar un poquito más después. Entonces acá tenemos metales, no metales, metaloides, que es como los que más conocemos. Pero también tenemos los radicales simples. ¿Qué son radicales simples? Los elementos con terminación en uro. Fluoruro, hidruro, cloruro, bromuro, yoduro. Bueno, este no termina en uro, pero es óxido. Sulfuro, seleniuro, nitruro, fosfuro y carburo. Sepamos que estos también los vamos a utilizar más adelante, ¿verdad? Tenemos los gases nobles que también son de ahí súper conocidos, mis amiguitos. Y después tenemos radicales compuestos, que si mal no me equivoco, ellos no los vamos a utilizar, así que ni los veamos. Ok, ahora sí, vamos a ir arriba. Ok, entonces ya empezamos con los compuestos binarios. Básicamente tenemos varios tipos. Tenemos los óxidos, tenemos los hidruros, tenemos las sales binarias, tenemos los hidrácidos y tenemos los compuestos binarios entre los metales. Y hasta ahí llegaría el examen, si mal no me equivoco. Entonces, los óxidos vendrían siendo compuestos binarios que se forman con la combinación de elementos con el oxígeno. ¿A qué me refiero? Básicamente es, bueno, otra cosita acá importante es que bueno, sí, hay dos clases de óxidos. Entonces, tenemos los óxidos y tenemos dos clases de óxidos. Tenemos los óxidos metales y tenemos los óxidos no metales. Entonces, en los óxidos metales vendríamos fusionando un metal más el oxígeno. Y en los no metales, un no metal, un no metal más el oxígeno. Sencillo, ¿verdad? Ahora, un ejemplo acá, como lo podemos ver. Bueno, acá tenemos los óxidos metales, que es el metal con el oxígeno, ¿verdad? Ejemplos, acá tenemos el calcio con el oxígeno, el bismuto con el oxígeno, el níquel con el oxígeno y la plata con el oxígeno, ¿verdad? Tienen que ser metálicos. Si no son metálicos, pues son óxidos no metálicos, ¿verdad? No óxidos metálicos. Y acá influye mucho en cómo se va a escribir el nombre. Para darle el nombre a los óxidos metálicos, vamos a utilizar el sistema Stock. O sea, como yo les había dicho, agregar el D. En este caso se pone el nombre del compuesto que estamos utilizando, que en este caso sería óxido, óxido D. Y a la par se pone el nombre del metal. Por ejemplo, en este caso quedaría óxido de calcio, ¿verdad? Ahora, otra cosita, no, sí, básicamente eso sería todo. Ahora, acá hay una nota, por así decirlo. Dice, se escribe luego el número de oxidación del metal en números romanos dentro del paréntesis. Entonces, acá es donde yo le estaba diciendo. Por ejemplo, acá tenemos óxido de aluminio, ¿verdad? Entonces, si vamos a la tablita y buscamos aluminio, que está acá, aluminio solamente tiene un número de oxidación. Entonces lo dejamos así, no tenemos que poner ningún número entre paréntesis, nada por el estilo. En cambio, si vemos el otro amigo, que sería óxido de níquel, tiene un 3 acá. ¿Por qué? Porque si bajamos y buscamos el níquel en los metales, acá está, él tiene dos números de oxidación, +2 y +3. Entonces tenemos que fijarnos en qué número tiene el oxígeno. Ojo, el oxígeno, ¿verdad? En este caso el oxígeno, bueno, acá tiene un 3. Por ende, tenemos que poner entre paréntesis el 3. Ok, esto solamente es cuando este elemento tiene más de un número de oxidación, ¿verdad? Si tiene uno, como el aluminio, no es necesario especificarlo. Pero si tiene dos, como el níquel, sí tenemos que especificarlo. Y todo depende del numerito que tenga el oxígeno, ¿verdad? Porque vean que el níquel tiene un 2 y acá no dice 2, sino que dice 3. Entonces es
con el numerito que tenga el oxígeno. Ok, para los óxidos no metálicos vendría siendo lo mismo, solamente que a la vez no. En este caso, se vendría utilizando un no metal más el oxígeno y se utilizaría el sistema estequiométrico. O sea, lo de di, tetra, tri y todo esto, ¿verdad? Entonces, se usa tanto al inicio como al final, en ambos. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Vean que acá dice trióxido de diboro, ¿verdad? Donde el tri y el di son los prefijos que tenemos que usar, el óxido de ya lo habíamos conocido, y el boro que es el nombre del no metal. Entonces, si vemos los ejemplos, acá sí se respeta como el numerito que tenga el elemento. Vean que el oxígeno tiene 3 y el boro tiene 2. Entonces, por eso se pone trióxido de diboro. Di representa el 2 que tiene el amigo boro y el tri representa este número que tiene el oxígeno, ¿verdad? En este caso, pentóxido, porque tiene un 5, pentóxido de dinitrógeno. Ahora, otra cosita. Por ejemplo, si tenemos algo como así, ¿verdad? Pongámosle acá un... Bueno, no, dejémoslo así. O algo tal que así. Esta está fácil, esta se pone. Ah, bueno, otra cosa es que ellos se leen de acá para allá. O sea, se empieza por el segundo y se termina en el primero. Entonces por eso se pone de la siguiente manera. Tri, respetando el 3. Óxido de, vamos a agarrar el 2. Dicarbono, ¿verdad? En este caso vean que hay un 1 en ambos elementos. Entonces, cuando hay un 1 en el óxido, o sea, en el oxígeno, tenemos que especificar que es monóxido. Monóxido. Aquí sí se tiene que poner a huevo. En el otro podemos poner monóxido de carbono. No es necesario poner el mono. Pero si quieren podemos poner monóxido de monocarbono, ¿verdad? Pero el mono, cuando estamos hablando del segundo elemento, no importa. Pero en el primero, o sea, en el óxido, sí importa mucho. Y básicamente eso sería con los óxidos metales y no metales, ¿verdad? Es bastante sencillo, pero sí hay que tener como su cuidadito. Ok. Y acá de igual manera se utiliza el paréntesis. Siempre hay que estarnos fijando en los numeritos para saber si tenemos que ponerlo entre paréntesis. Depende del elemento y depende de cuántos números de oxidación tenga. Y recuerden fijarse en el número de oxidación del oxígeno. Ok. Ajá, bueno, aquí básicamente nos dice, ¿verdad? Y ajá, a pesar de que estos son... Ah, bueno, no, mentira, más abajo. Eh, ujú. Bueno, anyways. Seguimos con los hidruros. Entonces, básicamente, si recordamos los óxidos eran los metales o no metales más el oxígeno. Los hidruros vendrían siendo los elementos metálicos, o sea, todos los metales, con el hidrógeno. Metal más hidrógeno. Y para nombrarlos vamos a usar el sistema stock. O sea, básicamente vamos a poner hidruro de y el nombre de no metal. Entonces, este está bastante sencillo. Nada más ponemos hidruro de y el metal que nos den. Además, también hay que especificar en números romanos el número de oxidación, ¿verdad? Entre los paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá tenemos hidrógeno, o sea, hidruro de hierro. Hierro. Si nos vamos a la tablita, el hierro tiene... ¿dónde está el hierro? Hierro, hierro. El hierro tiene dos números de oxidación. Entonces tenemos que especificar cuál de los dos es. En este caso, este vendría siendo 3. Por eso ponemos un 3 entre paréntesis. Y ajá, básicamente eso sería todo. Si nos dan el nombrecito, otra cosa importante.
Si nos dan el nombrecito, por ejemplo, si nos dan óxido de dinitrógeno, tenemos que saber que dinitrógeno se pone de primero, por eso ponemos el nitrógeno primero, y el 2, porque dice dinitrógeno. Y después el óxido, pues de ahí ya se pondría acá, ¿verdad? En este caso, nitrógeno es un no metal, entonces no sé por qué acá no dice pentóxido. Eso está malo, acá debería decir pentóxido, pentóxido de dinitrógeno, para poder poner este 5. Si dijera óxido, bueno, igualmente aquí en dado caso debería decir monóxido, pero bueno, no importa. Y otra cosa que estoy viendo es que acá no va el número entre paréntesis. Si mal no me equivoco, en este amigo no se pone el número entre paréntesis. Al menos en la parte de los no metales, ¿verdad? En los metales sí se tiene que poner, en los no metales no. Ok, ya los hidruros, metal más hidrógeno. Y es de la misma manera. Primero se escribe el nombre del elemento, o sea, hierro. Bueno, el símbolo del elemento metálico, el hierro, se pone primero. Y después el hidruro se pondría acá. Y si tiene un número de oxidación, se especifica acá también. Eso sería todo. Acá hay otro, hidruro de calcio. Entonces sería, se pone primero el calcio, luego se pone el hidrógeno, representando el hidruro. Y acá se puso un 2 porque se quiso poner un 2. Creo que ahí también ustedes tienen como que fijarse en la tablita. Y si vamos a calcio, calcio sí, vale 2. Entonces por eso pusieron un 2. Entonces tienen que fijarse en la tablita. Ok, después de los hidruros vendríamos teniendo las sales binarias, que son compuestos formados por metales y no metales. Entonces, si ustedes ven un metal más un no metal, vendrían siendo sales binarias. Y se utiliza el sistema stock para nombrarlos. Básicamente, se escribe primero el nombre del no metal con la terminación uro. Luego se anota el nombre del metal. Igualmente acá sí también se utilizan los paréntesis. Entonces, este también es bastante fácil. Por ejemplo, vamos a tener un no metal, o era al revés, un metal más un no metal. Entonces, por ejemplo, hierro y azufre, ¿verdad? Que acá de hecho está el ejemplo. Hierro y azufre. Ajá, 2 y 3. 2 y 3. Ok. Entonces, como les dije, esto se empieza leyendo de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, como tenemos que agregar la terminación uro, ponemos sulfuro. Igual, si ustedes no saben cómo se escribe el elemento, se pueden ir al final del examen y acá va a tener los radicales simples, ¿verdad? Entonces acá ya van a ver cómo se escribe. Este es el del flúor, el del hidrógeno, el del cloro, el del bromo, el del yodo. Este es el del oxígeno, el del azufre, el del selenio, el del nitrógeno, el del fósforo y el del carburo, ¿verdad? El del carbón, perdón, el del carbono. Ok, entonces acá se escribiría sulfuro de y ponemos el elemento metal, que en este caso sería hierro. Hierro tiene 2, entonces hay que especificarlo con el numerito que es, digamos, tiene 2 números de oxidación, entonces hay que especificarlo con el numerito que tenga es el radical simple, que en este caso sería un 3. Entonces ponemos el 3 entre paréntesis. Y si yo no me equivoqué, espero que no. Ajá. Mentira. Acá, sulfuro de hierro 3. Está correcto. Igual tendríamos flúor aquí, entonces sería fluoruro de, y esta acá, que sería potasio. Y ya. Este, mm, para escribir la fórmula, primero se anota el metal y luego el no metal. Como ven acá, primero está el metal y luego el no metal. Entonces, si a ustedes les dan este nombre, ustedes igualmente lo empiezan poniendo de acá para allá. Entonces, primero ponemos potasio y después ponemos flúor, que sería fluoruro, ¿verdad? Acá. Si tiene un numerito acá, se le pone al segundo en este caso. Entonces, por ejemplo, como podemos ver acá, cloruro de sodio. Primero ponemos el sodio, acá está. Y luego el cloruro, que en este caso sería cloro, ¿verdad? Que acá está.
Luego de esto vendríamos con los hidrácidos. Los hidrácidos se obtienen con hidrógeno más no metal. Si recordamos, si juntamos el hidrógeno y un metal, vamos a tener un hidruro. Si lo juntamos con un no metal, vamos a tener un hidrácido. Son cosas completamente distintas, ¿verdad? Si vemos acá arriba están los hidruros, metal, hidrógeno, que bueno, se pone hidruro de él, no metal, y con el sistema Stock y toda esta madre, ¿verdad? Y los hidrácidos sería con un no metal. Entonces, acá hay reglas para nombrar los hidrácidos. Tenemos dos tipos de hidrácidos. Los que vienen con una G y los que vienen con una C. Los que vienen con una G vendrían siendo en estado gaseoso y los que vienen con una C en estado acuoso, ¿verdad? Entonces, cuando tienen una G, que literalmente, digamos, el elemento va a venir, por ejemplo, carbono e hidrógeno, literalmente acaba de venir una G. Digamos, cuando ustedes ya vean eso, ya tienen que saber que es un hidrácido. Y un hidrácido con un metal, ¿verdad? Con un no metal, perdón. Acá, con un no metal. Ajá. Entonces, primero se escribe el nombre con la terminación uro, ¿verdad? Igual que el anterior, fluoruro en este caso. Y luego se agrega la palabra de hidrógeno. De hidrógeno. Todos van a ser así. Digamos, porque todos van a tener el hidrógeno. Entonces siempre van a terminar con de hidrógeno. Y van a empezar con el elemento en radical simple. Por ejemplo, si yo pongo este sería carburo de hidrógeno. Ahora, como pueden ver, este sí se lee de acá para allá. No de acá para allá, sino de acá para allá. Entonces, por eso primero se pone el carburo, carburo de hidrógeno. Si nos dicen que es carburo de hidrógeno, nosotros tenemos que saber que como tiene hidrógeno, el hidrógeno siempre va de último, ¿verdad? Entonces, carburo que sería carbón y de hidrógeno, o sea, una H. Y tenemos que poner una G acá abajo, ¿verdad? Porque de ahí tenemos que saber que esto es en estado gaseoso, ¿verdad? Porque el estado acuoso se pone diferente. Si no estoy tan bateado. El estado acuoso vendría, bueno, aparte de que se pone con AC, se escribe primero la palabra ácido. Y después se anota el hídrico al final del nombre. Entonces, vamos a verlo acá. Al nombre del elemento que se combina con el hidrógeno. Ajá. Reglas para hacer. Ajá. Se escribe primero el símbolo hidrógeno. Ajá. Caca. Bueno, no me dan ejemplos. Pero, por ejemplo, si me ponen. Cloro con hidrógeno. Y me ponen una AC acá. Yo tengo que poner ácido de. No, mentira, ácido de no. Ácido. Ponemos clorhídrico. Hídrico, ¿verdad? Ponemos el elemento con la terminación hídrico. Y al principio ponemos ácido, ¿verdad? Ácido no hay nada ya. Clorhídrico. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Si vemos ácido, ya vamos a saber que es en estado acuoso, ¿verdad? Y, ok, acá está cloro. Entonces, el primero es cloro. Luego se pone hidrógeno porque estamos hablando de hidrácidos. Y al final se pone un AC. Entonces, así lo vamos a identificar, ¿verdad? Cuando lleva ácido, ya sabemos que lleva AC. También sabemos que es un hidrácido. Además, tenemos que fijarnos en qué elemento está acá. En este caso sería cloro para ponerlo de primero. Y luego, como vendría siendo un hidrácido, tiene que tener el hidrógeno huevo. Entonces el hidrógeno va al final y luego agregamos la terminación entre paréntesis. Y así ubicamos un hidrácido. Y ya para finalizar, tendríamos los compuestos binarios entre no metales. Que estos amigos son los que son el desmadre, porque hay que escribirles de todo. Hay que escribirles tanto la terminación en uro como el prefijo. ¿A qué me refiero? Ok, aquí bueno, el nombre literalmente lo dice, que son compuestos binarios entre no metales. O sea, es un no metal más un no metal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cloruro de yodo. Acá tenemos el yodo, acá tenemos el cloro. Igualmente este se lee de acá para allá, ¿verdad? Oh, bueno,
de acá para allá. Ahora, el cloro tiene un 1. Entonces, ponemos cloruro, ¿verdad? De yodo, que el yodo también tiene un 1. Entonces, como tiene un 1, no es necesario poner el mono en ninguno de los dos. El mono es nada más obligatorio en el óxido, ¿verdad? El siguiente, como vemos, este sí tiene un 4. Entonces sería tetra de 4, fluor, que es el elemento, y terminación en uro. Tetrafluoruro de carbono, que carbono no tiene ningún numerito. Si carbono tuviera un numerito, tenemos que especificar acá el numerito. Por ejemplo, si hubiera tenido un 2, tenemos que poner tetrafluoruro de dicarbono, ¿verdad? Y acá básicamente a él sí se le pone de todo. Y ajá, básicamente sería eso. Entonces, por ejemplo, si me dan... em, ay, Jesús. Espérense para buscar no metal bonito. Si me dan nitrógeno y bromo, por ejemplo. Nitrógeno y bromo. El nitrógeno con un 3 y el bromo con un 4. Se lee de acá para allá. Entonces yo sé que como son dos no metales, vendrían siendo compuestos binarios entre no metales. Y tenemos que poner tetra de este 4. Ponemos brom, que sería de bromo, y terminación en uro, entonces sería bromuro. Igualmente acuérdense que si no sabemos cómo termina, digamos cómo es la terminación, podemos irnos al final del examen y acá van a venir todos con sus respectivos elementos y sus respectivos símbolos. No sé si la profe les ponga los símbolos, pero al menos de ahí acá ya está ese todo, ¿verdad? Tetrabromuro de, acá tenemos que respetar el número, trinitrógeno, ¿verdad? Tri, que vendría siendo el número, y nitrógeno, que vendría siendo el elemento. Y básicamente sería eso. Entonces, un repaso así rápido y ya final vendría siendo. Cuando tenemos, ok, si me dan esto, feo. Y si me dan esto, ay, puchica. Yo sé que este es un óxido metálico. Metálico. ¿Y cómo se escribe el óxido metálico? La verdad no me acuerdo. El óxido metálico, si nos vamos hasta acá, el óxido metálico, más abajo, acá. El óxido metálico vendría siendo óxido de y el nombre del metal, nada más. Entonces, este sería óxido de hierro. Ahora, el oxígeno acá tiene que tener un numerito para especificar porque el hierro tiene dos maecillos en la tabla. Entonces tenemos que especificar, bueno, el oxígeno no especifica. Si acá tengo un número en el hierro y un número en el oxígeno, agarro el del oxígeno, ¿verdad? En este caso este. Para especificar que es hierro 3. Y ya. En este caso, tenemos un no metal más el oxígeno. Entonces, este sería un óxido no metálico. ¿Cómo se escriben los óxidos no metálicos? Si nos vamos acá, vendría siendo con el sistema estequiométrico. En ambos, ¿verdad? Entonces, pongámosle que este tiene un 3 y este tiene un 2. Entonces acá sería dióxido por el 2 de acá y el óxido de y el nombre del elemento con este. Tricloro. ¿Verdad? Porque es un 3 y el cloro. Tricloro. Y ya. Entonces aquí tenemos los óxidos. Vamos con los hidruros. Que básicamente es un metal más el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, hierro e hidrógeno. Acá también tenemos que especificar cuál numerito es, ¿verdad? Para el hierro. Entonces, acá lo que primero tenemos que hacer para nombrarlos vendría siendo poner la palabra hidruro de y el nombre del no metal. Este es demasiado fácil, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo un metal
con el hidrógeno, yo sé que viene siendo un hidruro. ¿Cómo se escriben los hidruros? Se pone hidruro, rayos, ahí, hidruro de, y el nombre del elemento, en este caso, hierro. Como hierro tiene dos números de oxidación, tengo que especificar cuál. En este caso, 3, ¿verdad? Como dice acá. Ahora, el siguiente vendría siendo las sales binarias, que son compuestos entre metales y no metales. Entonces, por ejemplo, si tengo una combinación de... ¿Qué venía primero? El metal, ¿verdad? Ajá. Una combinación de hierro con cloro. Creo que acá también tengo que especificar el número. Hierro con cloro. Bueno, creo que de hecho en los dos. Se utiliza con el sistema stock. O sea, el metal termina en uro. El no metal termina en uro. Y luego el nombre del metal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso el no metal sería cloro. La terminación en uro sería cloruro. D y el nombre del metal, que en este caso sería hierro. Igualmente se tiene que especificar el número de oxidación que tenga. Que en este caso se agarra el del elemento de la par, ¿verdad? No el que tiene el hierro, sino el del elemento de la par, que en este caso sería 3. Ok. Número de oxidación, ese especificar. Ajá. Ok, básicamente eso. Luego tendríamos los hidracios, que tenemos dos tipos de hidracios, el estado gaseoso y el estado acuoso, ¿verdad? Los hidracios básicamente es el hidrógeno con un no metal. Entonces, les voy a poner el mismo ejemplo con diferente terminación, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, cloro, mentira. Ajá, no, sí. Cloro de hidrógeno, cloro de hidrógeno. Este con terminación en G y este con terminación en AG, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto es un hidrácido en estado gaseoso y que esto es un hidrácido en estado acuoso. Ahora, ¿cómo se escriben? Los que están en estado gaseoso, básicamente lo que tenemos que poner es el nombre del elemento con la terminación uro y al final le ponemos de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el elemento acá? Cloro. Entonces ponemos cloruro, no claruro, cloruro, cloruro de hidrógeno, ¿era? Ajá, de hidrógeno. Y ya. En el caso del estado acuoso, vendría siendo ácido de, ácido de, y ponemos el elemento con terminación en hídrico, ¿verdad? Entonces, ácido, mentira, cochinada, el D no iba ahí. Ácido clorhídrico, ¿verdad? Ponemos ácido y luego el elemento con terminación en hídrico, ácido clorhídrico. Y listo. Igualmente, para interpretarlo, sabemos que si dice cloruro de hidrógeno, terminación en uro, elemento de hidrógeno, sabemos que es un hidracio en estado gaseoso y que se escribe de acá para allá, ¿verdad? Entonces, primero ponemos el cloro y luego ponemos el hidrógeno y al final le ponemos una G. En este caso, él sí se lee de acá para acá. Entonces, clorhídrico, primero va el cloro, luego va el hidrógeno y finalmente se le pone el ACL entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente eso sería todo por esta parte. Y ya el último, que vendrían siendo los compuestos binarios entre no metales, que es el que ya como que incluye todo, ¿verdad? Entonces, para empezar, tienen que ser dos no metales. Usemos el ejemplo del cloro y el flúor, ¿verdad? Entonces tenemos el cloro y el... No, este no es flúor.
Bueno, no me acuerdo cuál es este elemento, pero ustedes entienden, ¿verdad? Él puede tener un 3 acá y él puede tener un 4 acá. Igualmente él se lee de acá para allá, ¿verdad? Entonces empezamos. Ponemos tetra, ponemos el nombre del elemento, fluor, terminación en uro, fluoruro, tetrafluoruro, tetrafluoruro de, y ponemos el otro elemento, tri, respetando este número, cloro. Creo que este sí no tiene la terminación en uro, sí. No, este ya es normal. Tetrafluoruro de tricloro, ¿verdad? Si acá fuera un 5 por ejemplo, y acá fuera un 10 sería decafluoruro de pentacloro. Entonces básicamente es eso. Cuando veamos este desmadre en los nombres, sabemos que se escriben de acá para allá, ¿verdad? Se leen, digamos, cuando nos dan esto, se lee de acá para allá, pero cuando se van a escribir, sí se escribe tipo en orden, ¿verdad? Entonces ya sabemos que acá dice decafluoruro, entonces, este... Ah, no, mentira, no, perdón, yo soy medio tonto a veces. Este no, igualmente se escribe de acá para allá. Primero se pone este, amigo, que sería cloro. Acá ya me dice cuál número es. Penta, o sea 5. Y luego leemos este. Ya sabemos que es flúor porque ahí lo dice. Y leemos cómo inicia, deca. Entonces yo ya sé que es 10. Básicamente eso sería todo. Perdón por hacerles el desmadre, pero ajá. Como les dije, era como para repaso. Entonces, ajá. Y como pudieron ver, de ahí básicamente yo todo lo saqué de acá, ¿verdad? Y ya, si mal no me equivoco, los compuestos ternarios y todo eso ya nosotros no lo vimos, entonces eso ya no entra en el examen. Y eso al menos es una parte grande del examen. Entonces espero que el videito les ayude. Y mucha suerte.